los albores del cristianismo, cuando los primeros fieles caminaban entre persecuciones, incertidumbres y mártires, la figura de María comenzaba a ser reconocida no solo como la Madre del Redentor, sino también como la Madre de todos los creyentes. Entre esos primeros siglos de fe aún en carne viva, se gestaba ya, silenciosa y poderosa, la devoción que siglos después sería conocida como la de María Auxiliadora de los cristianos. El título aún no existía como tal, pero su intercesión maternal se hacía sentir en cada comunidad que se refugiaba en su nombre. Fue en Efeso, en aquellas colinas donde la tradición asegura que vivió los últimos años de su vida, donde María comenzó a ser invocada con insistencia por las primeras iglesias domésticas. Mientras el Imperio Romano presionaba y los cimientos del cristianismo eran puestos a prueba, los fieles descubrían que podían acudir a ella con confianza. En su silencio, en su firmeza, en su sí que cambió la historia del mundo, encontraban refugio, fuerza, consuelo. Y aunque su advocación aún no tenía nombre formal, ya era en esencia la auxiliadora. Pasaron los siglos, y con ellos las batallas, los concilios, las herejías y las conversiones de pueblos enteros. La historia cristiana avanzaba y con ella la veneración a María, tomando múltiples formas y nombres. Pero no fue sino hasta el corazón del siglo XVI, en plena convulsión europea tras la ruptura protestante, que un Papa Pío V invocó a la Virgen bajo el título de auxiliadora en un momento clave, la batalla de Lepanto. Mientras los turcos otomanos avanzaban con fuerza hacia Europa, una coalición cristiana, en inferioridad militar, acudió a la Virgen María para obtener auxilio. El 7 de octubre de 1571, contra todo pronóstico humano, las tropas cristianas salieron victoriosas. Aquel día, la cristiandad entera entendió que no estaban solos. María, la auxiliadora, había intervenido. Y aunque el título se afianzó con fuerza en ese momento, todavía quedaba camino por recorrer para que su devoción tomara forma como la conocemos hoy. El siglo XIX, con sus revoluciones, guerras y secularismo galopante, parecía un campo árido para la fe. Pero allí, justo donde muchos veían ruina espiritual, un sacerdote italiano se convertiría en el apóstol de los jóvenes abandonados y en el gran propagador de esta devoción, San Juan Bosco. Él no solo promovió el amor a María Auxiliadora, sino que afirmaba con firmeza que ella lo había hecho todo. Fue en medio de sus sueños proféticos, sus luchas por educar y rescatar jóvenes de la miseria y la delincuencia, donde don Bosco se aferró a María con la fe de un niño y la tenacidad de un santo. Mandó construirle un santuario en Turín y fundó la congregación salesiana bajo su amparo. Para él, no había duda, si querías ver milagros, si querías que los jóvenes encontraran sentido, dignidad y salvación, bastaba con invocar a María Auxiliadora. Y así, de las persecuciones de la iglesia primitiva, pasando por las grandes guerras y hasta llegar a las aulas y patios de escuelas humildes en los barrios olvidados, la historia de esta advocación fue tomando forma. No como una leyenda, ni como un cuento piadoso, sino como una realidad viva, una presencia concreta que no ha dejado de obrar en la vida de millones que, en medio del dolor, del miedo o la oscuridad, han alzado los ojos al cielo y han susurrado: María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el corazón del siglo XIX, mientras Europa entera parecía tambalearse entre las sombras del racionalismo y los vientos de revolución, la devoción a María Auxiliadora encontraba en San Juan Bosco un apóstol incansable. Don Bosco, profundamente convencido de que la Virgen lo acompañaba en cada paso de su misión, llegó a afirmar con naturalidad que todo cuanto había logrado en favor de los jóvenes lo debía a ella. Esta convicción no era solo fruto de su fe, sino de experiencias concretas, milagrosas incluso, que lo marcaron desde su infancia. Desde sus sueños proféticos en los que la figura de una señora majestuosa le señalaba el camino de su vocación, hasta las dificultades económicas superadas de forma inexplicable, don Bosco veía constantemente la mano de María. Fue bajo su amparo que fundó los Salesianos, una congregación que no solo se dedicaría a educar y formar jóvenes marginados, sino que lo haría siempre con el espíritu alegre y confiado que caracteriza a quien sabe que está protegido por una madre poderosa. Uno de los gestos más visibles de su amor a María Auxiliadora fue la construcción del majestuoso santuario en Turín, que levantó con recursos que a menudo llegaban de formas inesperadas, como él mismo testimoniaba. El templo, cuya primera piedra fue colocada en 1865, fue terminado en tiempo récord gracias a la generosidad de miles de devotos. Don Bosco decía con sencillez que cada ladrillo de este templo encierra un milagro, y no era una exageración. La devoción creció al mismo ritmo que el santuario, y en pocos años se multiplicaron los testimonios de gracias recibidas por intercesión de María Auxiliadora. La fecha del 24 de mayo quedó consagrada como su fiesta, en recuerdo de la victoria de la cristiandad en Lepanto y también de otras grandes liberaciones atribuidas a María,
como la del Papa Pío VII, encarcelado por Napoleón y liberado providencialmente ese mismo día. Este cúmulo de acontecimientos no hacía más que confirmar lo que el pueblo cristiano intuía, que María, bajo este título, era un refugio seguro en tiempos de peligro, una guía en la oscuridad y una fuerza viva en medio de las luchas espirituales. La devoción comenzó a extenderse por todo el mundo gracias a los misioneros salesianos, que llevaban consigo no solo la pedagogía alegre de Don Bosco, sino también la imagen de la Virgen con su hijo en brazos y la corona de reina en su cabeza. En cada colegio, oratorio, parroquia y misión donde los salesianos llegaban, María Auxiliadora encontraba un nuevo trono, un nuevo lugar para ser madre y auxilio de quienes más lo necesitaban. Pronto se empezaron a registrar curaciones, conversiones, vocaciones y todo tipo de auxilios espirituales y materiales atribuidos a su poderosa intercesión. Así, esta advocación fue tomando cuerpo no solo en los libros o en los santuarios, sino en la vida cotidiana de millones de personas, madres que rezaban por sus hijos descarriados, enfermos que acudían a ella en sus dolencias, jóvenes que la invocaban antes de los exámenes o al enfrentar el abandono. A todos los que se acercaban con fe, María respondía con ternura y poder. María Auxiliadora se convirtió, entonces, no en un símbolo estático sino en una presencia viva, concreta y eficaz. Su imagen siempre majestuosa, con Jesús niño en un brazo y el cetro de reina en la otra mano, no representa solo poder, sino cercanía. Ella no mira desde lo alto con distancia, sino que se inclina hacia sus hijos, escucha sus súplicas, los consuela en las lágrimas, los fortalece en las caídas, y los acompaña en las decisiones difíciles. Y todo lo hace con una delicadeza tan suave que solo el corazón agradecido puede comprenderlo. A medida que la devoción a María Auxiliadora se extendía por los rincones más alejados del mundo, su acción maternal se volvía cada vez más evidente. En cada continente, las obras salesianas se transformaban en verdaderos oasis de caridad y educación, donde la figura de la Virgen reinaba con amor firme y compasivo. No era raro escuchar relatos de protección milagrosa durante guerras, enfermedades o situaciones de peligro extremo. Los fieles la invocaban no solo con esperanza, sino con la certeza de que su auxilio llegaría, como una madre que nunca abandona a sus hijos. En América Latina, en particular, María Auxiliadora encontró un terreno fértil para crecer en los corazones. Allí, donde tantas veces la pobreza, la violencia y la desesperanza amenazan con apagar la fe, su presencia ha sido una fuente inagotable de consuelo. En ciudades grandes y pequeñas, su imagen fue entronizada en capillas y escuelas, en hospitales y casas humildes. Los salesianos llevaron no solo su nombre, sino su espíritu, ese amor materno que se arrodilla ante las necesidades humanas y actúa en silencio, sin espectáculo, pero con una fuerza que transforma. La Virgen Auxiliadora fue también refugio para los misioneros que enfrentaban la dureza del exilio, el peligro de las persecuciones y la incomprensión de culturas extrañas. Ellos sabían que no estaban solos. Al iniciar una nueva obra, al abrir una escuela o atender a un enfermo, la encomendaban a María. Y los frutos no se hacían esperar. Así, la fe que parecía pequeña como una semilla, germinaba y crecía con vigor, protegida por su sombra maternal. No solo se manifestaba su poder en los grandes acontecimientos, sino también en lo más íntimo y cotidiano. Historias de familias reconciliadas, jóvenes salvados de la delincuencia, vocaciones religiosas despertadas por una simple oración ante su imagen, todo formaba parte de ese misterio de amor que sigue latiendo en su título de Auxiliadora. Era como si su mismo nombre ya llevara consigo la promesa de la ayuda oportuna, del socorro que nunca falla, del consuelo que no abandona ni siquiera cuando todo parece perdido. Y en medio de este camino de fe y testimonio, algo profundamente bello sucedía. Quienes habían sido auxiliados por María no podían guardar silencio. Se volvían apóstoles de su devoción, contaban a otros cómo los había ayudado, compartían estampas, bendecían medallas, enseñaban a rezarle con el corazón abierto. La cadena de fe se multiplicaba, creciendo como una red de confianza tejida entre los pueblos, que encontraban en ella una madre común. Don Bosco, en sus últimos años, solía repetir con más fuerza que nunca, María Auxiliadora lo ha hecho todo. Y al decirlo, no hablaba solo de su obra en Turín, sino de la gran familia espiritual que había nacido bajo su manto. Porque allí donde un salesiano, una salesiana, un cooperador o un exalumno honraba a María, allí ella reinaba con dulzura y firmeza, como madre, como reina, como auxilio seguro. Con el paso del tiempo, la figura de María Auxiliadora no se ha desdibujado ni envejecido. Al contrario, sigue siendo actual, poderosa, necesaria. En un mundo que a veces olvida el amor verdadero, ella aparece como faro que guía hacia la misericordia. En tiempos donde reina la confusión y la prisa, ella enseña a escuchar,
a esperar, a confiar. En sociedades que sufren rupturas familiares, crisis de fe y desconfianza entre hermanos, su presencia une, consuela, reconstruye. Es, en definitiva, auxilio en todo lo que hoy seguimos necesitando. A lo largo de los siglos, la devoción a María Auxiliadora no solo se ha mantenido viva, sino que ha florecido como un testimonio palpable de la cercanía de Dios a través de su madre. En cada rincón donde se ha pronunciado su nombre, donde alguien ha levantado la mirada en busca de consuelo, allí ha estado ella. Ya no es solo la Virgen de Don Bosco ni el símbolo de una congregación, sino la Madre Universal que responde al clamor de sus hijos sin importar tiempo, lengua o cultura. Las grandes procesiones en su honor, las novenas fervorosas, los santuarios levantados con sacrificio, las lágrimas de agradecimiento y las promesas cumplidas, son solo pequeñas ventanas hacia una realidad mucho más profunda. María sigue obrando silenciosamente, rescatando almas, guiando pasos, sosteniendo manos temblorosas. Es auxilio para el pecador arrepentido, para el enfermo que espera, para el joven que busca sentido, para el misionero que arriesga su vida, para el padre de familia que no sabe cómo alimentar a los suyos. Su corazón maternal no conoce descanso ni límites. Ella no necesita honores vacíos, sino corazones dispuestos. Y basta que uno de nosotros diga con fe sencilla, María, auxílianos, para que toda la potencia del cielo se incline con ternura hacia la tierra. No es casual que quienes más sufren encuentren en ella un refugio. No es casual que quienes más rezan con ella, descubran en su camino una fuerza inesperada. Ella sigue diciendo lo mismo que en Caná, hagan lo que Él les diga. Porque su auxilio no es otra cosa que llevarnos siempre a Jesús. Hoy, más que nunca, el mundo necesita de su auxilio. Y tú, desde donde estás, también puedes ser parte de este milagro continuo. Puedes convertirte en un eco de su ternura, en una mano extendida, en un corazón dispuesto a acoger, en un testigo vivo de que María sigue actuando. Y si esta historia te ha tocado, si sientes que su presencia ha iluminado algún momento oscuro de tu vida, o si simplemente quieres conocerla más, te invitamos con cariño a que sigas descubriéndola con nosotros. Aquí, en La Voz de los Santos, compartimos cada semana historias como esta, llenas de fe, esperanza y amor. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like, y compartir este video con alguien que pueda necesitar el auxilio de María. Que ella te proteja siempre, te guíe en cada paso y te lleve, como buena madre, de la mano hasta su hijo. Hasta la próxima historia, y que Dios te bendiga.